Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo como siempre la hora en que nos estén sintonizando. Soy David Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a este cronómetro 2020. Qué bueno que nos están acompañando. Oigan, ya estamos en nuestra sexta temporada y esto, bueno, pues la verdad es que nos pone muy contentos, nos pone muy felices porque, bueno, pues hemos encontrado de alguna forma una manera en la cual, bueno, pues estar cercanos a todos ustedes, sobre todo para que podamos analizar, podamos criticar, podamos desmenuzar lo que está sucediendo en la agenda mediática, en el ámbito de la política, en la parte económica, en la parte social y, por supuesto, en la parte cultural. Les recuerdo que nos pueden ver en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y bueno, pues por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube, donde bueno, pues como siempre les pedimos que se unan a esta comunidad. Y el día de hoy, la verdad es que estoy muy contento porque ya tenía rato que no nos encontrábamos por ahí. Iván Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, David, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, Cronómetro 2020. Bueno, David, gracias nuevamente por recibirme en nuestro programa. Oye, Iván, fíjate que hay muchos temas en los cuales en esta primera parte, en estos primeros, pues ya 37 días del año, se han manifestado una serie de situaciones que yo creo que van a requerir que vayamos desmenuzando poco a poco, Iván, porque estamos sorprendidos no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito local e inclusive en el internacional, por una serie de eventos que han estado sucediendo, pero entre ellos yo creo que lo que llama más la atención son dos elementos que, como tú y yo sabemos, en el ámbito del periodismo están siempre marcados, ¿no? Uno, bueno, pues por supuesto no podemos dejar de lado la cuestión ligada precisamente a la pandemia, una pandemia que con esta variante Omicron la gente creyó que prácticamente estábamos, bueno, ya del otro lado, que esta variable, como lo dijeron desde el gobierno federal, pues era una simple gripita. Y una situación donde, bueno, pues hemos visto cada vez la cantidad de infectados que ha sido como muy grande. Estamos por arriba de los 40,000 aproximadamente diarios. Y esto, bueno, pues también enciende las alarmas, sobre todo porque la gente o las personas que están falleciendo a través o a partir de este esquema de Omicron ha sido pues muy grave, ¿no? Gente muy cercana a nosotros, gente, amigos, personas de todas las edades, niños, que finalmente, bueno, pues están sucumbiendo ante esta parte de la pandemia, Iván. Por otro lado, los escándalos de corrupción nuevamente que tocan a las puertas del Palacio Nacional, sobre todo, bueno, pues porque ahora descubrimos que podemos ser feos, podemos ser chaparros, podemos ser gordos, no trabajar. Oye, ya mejor... espérate, ya lo decía el filósofo guatemalteco en una de sus canciones. O sea, si el norte fuera el sur, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Sin duda, sin duda, sin duda. Y parece ser que eso es lo que sucede, o eso es lo que nos hacen creer. Y me parece una respuesta que da el presidente López Obrador en el sentido de que su hijo no tiene nada que ver con contratos, no tiene nada que ver con una cuestión ligada precisamente a toda una estructura de corrupción, porque la señora es la que ha de tener dinero, ¿no? Yo creo que una contestación de ese tipo en la época de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hubiera encendido sin duda la llama flamígera de esa izquierda.
Y hoy vemos por todos lados señalamientos en donde el presidente López Obrador es apoyado en todo sentido, al igual que él mismo apoya a su subsecretario de Salud, el señor López-Gatell, diciendo que hasta debería de recibir un reconocimiento, no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque salvó muchas vidas, a pesar de que en México estamos prácticamente en un tercer lugar en casos de muerte, precisamente por la política pública implementada desde el gobierno federal, ¿no? Y finalmente, en este contexto, mi querido Iván, creo que también no podemos dejar de lado, antes de entrarle ya a nuestro tema que nos reúne el día de hoy, no podemos dejar de lado la cuestión de las embajadas, que creo que también vamos a tener que analizar, vamos a tener que trabajar, precisamente porque parece ser que el presidente López Obrador y su administración, curiosamente, se saltan pues a toda estos compañeros, todos estos amigos que la verdad es que han realizado el trabajo diplomático, se han preparado en el Instituto Matías Romero, han estado pero dándole con todo, y resulta ser que el presidente primero lanza a Pedro Salmerón como representante de México en Panamá, y vienen una serie de acusaciones y señalamientos que se dan en torno precisamente a la violencia, a los abusos sexuales o a las insinuaciones que ha hecho este personaje, no solamente hacia alumnas, en el caso del ITAM, sino también a gente dentro del mismo partido Morena. Y después de todo un berrinche, después de toda una señalización donde el presidente daba todo su total apoyo, pues resulta ser que en Panamá pues no le dan el beneplácito. Y entonces, como parte de una complejidad ahí que más bien parecía una terquedad, el presidente López Obrador decía, bueno, no va Pedro Salmerón, pero entonces vamos a mandar a Jesús Rodríguez. Ya el gobierno panameño ya también externó que no está de acuerdo. Recordemos que en este país, bueno, pues son muy contrarios precisamente hacia las percepciones que tiene, por ejemplo, la señora Jesús Rodríguez, que a mí me parece que viene de un movimiento muy legítimo, muy teatral, muy dentro de este esquema, y que bueno, pues simplemente los panameños dijeron no, no queremos. Oigan, pero para poder ampliar el tema que nos reúne el día de hoy, yo quisiera dar la bienvenida a Edaena Villavicencio, que como ustedes saben, bueno, pues nos acompaña regularmente por aquí en el programa. Y el día de hoy, Eda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre esta parte tan desafortunada. Hacíamos una pequeña revisión, Iván y yo, al respecto de los principales temas, pero no queremos dejar de lado, Edaena, los 4 periodistas asesinados ya en este 2022. O sea, literal, en estos 37 días que ha llevado el año, llevamos ya 4 periodistas asesinados en México, y donde vemos también que las autoridades no necesariamente están diciendo, bueno, pues vamos a trabajar, vamos a estar al pendiente de cada uno de ellos y de la seguridad de quienes ejercemos de alguna forma esta actividad de comunicación, sino que lo que sucede es que hay quienes se lavan las manos o hay quienes dicen, pues sí, sí los protegimos y estamos haciendo un muy buen trabajo. Edaena Villavicencio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola David, hola Iván, buenos días, hola al público. Ay, la verdad es que es un tema súper difícil. Hace como 7 años más o menos, no, más como 15 años, ya casi, tuve el gusto de tomar un seminario de protección a periodistas con miras a que te entrenaran, ¿no? Claro. A ejercer el periodismo. Desde entonces el problema ya era muy grave. Hablamos pues de personas que ya no quieren ejercer un oficio donde pues es muy complejo. El panorama de violencia es enorme. No sabes por dónde te va a caer el golpe, no sabes si escribiendo mal del presidente o de los gobernantes locales o De los grupos de la delincuencia. quien sea, ¿no? O sea, te arriesgas a cualquier cosa. Yo, la verdad, tengo la fortuna de trabajar en
pues detrás de un escritorio, dentro de un edificio, donde el riesgo es mínimo, por decirlo de algún modo, pero comprendes la situación de todos los demás, la forma en que se arriesgan, en que pues tu vida siempre pende de un hilo. Admiro mucho a la gente que se arriesga tanto. El caso de Javier Valdés, por ejemplo, para mí fue muy, muy entrañable porque pues estamos hablando de una persona que no solamente fue un compañero de trabajo, ¿no? Que también fue un amigo con quien hablaba todas las mañanas, porque pues ellos tenían que dar su reporte del día. Y bueno, no todas las mañanas, había veces que era como pues por varias ocasiones al día, porque pues Sinaloa era es uno de los estados que genera más información por el contexto de violencia, ¿no? Porque es asentamiento de cártel, por muchas cosas. La protección a periodistas es un mecanismo que si bien está financiado por el gobierno, realmente no te puede garantizar nada. No, pues tendrían que ponerte un policía atrás, ¿no? Para que te cuide ahí a hombres armados, a hombres con escudos. Pero aunque te lo pongan, con el policía al lado, o sea, con el policía al lado, de verdad, que aunque te lo pongan con el policía al lado, te matan. O sea, no hay como una forma. Uno dice, pues sí, sí es muy fácil, o parece fácil proteger a alguien, y la verdad es que no lo es. O sea, Fíjate que en estos datos que das, Edaena, llama mucho la atención. Desde el 2000 a la fecha, se han cometido en México 149 asesinatos. Entre ellos son 137 hombres y 12 mujeres. De los asesinatos, obviamente, que han ocurrido en la época del presidente López Obrador, estamos hablando que son 29. Iván, esto en este sentido es muy alarmante, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, pues quienes hemos tenido que salir alguna ocasión a reportear, pues estás de acuerdo que vas y te tienes que meter en el terreno, literal, a buscar la nota, a hacer preguntas, a tratar de sacar información, a vincularte con personas de todo tipo, porque pues finalmente lo que tú estás tratando de ubicar es precisamente los elementos que puedan ser sustanciales precisamente para una investigación. Y bueno, pues en todos los sentidos, desde la gente que tiene que revisar, los periodistas, nuestros compañeros periodistas que tienen que integrarse, por ejemplo, a la nota roja, hasta personas que tienen que ver con cuestiones financieras, ¿no? Bueno, hasta el espectáculo, ya nadie queda libre de este tipo de violencia en el cual, bueno, pues los periodistas pueden ser lastimados o amenazados en su actividad. No te escucho. David, si recordamos un poco, digo, lo que decía Daena, efectivamente, la actividad en contra de los periodistas, o las acciones en contra de periodistas, ya sea violentas, amenazas o incluso el asesinato, no son nuevas. Incluso ya en el libro de Luis Espota, Palabras Mayores, uno de los personajes que aparecen en la novela es un reporte periodista y termina muy mal. No termina muerto, pero sí termina muy mal por difundir información de uno de los candidatos que en la novela se habla de la novela, pues, de una sucesión presidencial. Esa es por una parte, y hablamos de Luis Espota de los años 50, 60, cuando se publica esta novela. Ya veíamos entonces que la actividad periodística ya era de riesgo. Podemos voltear a ver el libro de Territorio Comanche de Pérez Reverte, en donde él como periodista narra una de sus experiencias en un frente de combate, en una guerra, y también cómo se tienen que estar cuidando, pero se entiende que la actividad del corresponsal de guerra es esa, informar y que se está expuesto a ese tipo de circunstancias. Y no es lo mismo que por tu trabajo hay una vendetta, a que por tu trabajo pues tengas que cuidarte porque estás en una zona de riesgo y de conflicto. Y aquí en México lo hemos tenido. Un servidor ha tenido que estar en ambos lados, ¿no? Haciendo un trabajo de investigación, pero también siguiendo la información que está en desarrollo y estar en situaciones de riesgo, la cual de alguna manera pues es parte de la actividad. Pero
lo que decía Daena, es cierto, aunque te pongan un policía o te pongan un esquema de seguridad y protección, pues sí, en ocasiones es un poco complicado porque incluso en el medio donde trabaja Daena, conozco un compañero, un reportero, el cual denunció que tiene que fue amenazado y un día se estaba bañando en su casa y entraron a su casa, aún teniendo un esquema de protección por parte de la fiscalía, ¿sí? Entraron hasta su casa y entonces, no sabes, él comentaba, o sea, eso no sabes cómo vulnera tu percepción de seguridad Claro, o sea, de tu persona. creo que a la fecha no ha podido regresar a vivir como a su casa, ¿no? Ha tenido que estar refugiado, saltando de un lugar a otro, viviendo en un departamento, viviendo en otro, dejó de reportear mucho tiempo y te genera un daño que no es solamente, vaya, no es solamente del momento, ¿no? Realmente te afecta el resto de tu vida, te la trastoca, porque ya no, ni siquiera tienes un lugar para vivir. O sea, ya no hay manera de que te sientas seguro en la vida. Fíjate, el caso de Miroslava y el caso de Javier, ambos denunciaron que habían sido amenazados de muerte. Y bueno, acudieron al periódico, además de que se les brindan las medidas, etcétera. El consejo de la directora era no se arriesguen, por favor, salgan de ahí, ¿no? En el caso de Javier, deja Sinaloa, no queremos que esas amenazas vayan a concretarse, sobre todo porque a Javier lo asesinan después de asesinar a Miroslava. Ujú. Y pues Javier dice, pues es que aquí tengo mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo me piden dejar el lugar que habito? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi casa? Mi trabajo. Él dirigía el semanario Río 12. Entonces es muy difícil. La verdad es que pues todos los amigos intentaron protegerlo, pues te procuraban no dejarlo salir solo, sino que siempre iba acompañado. Y la verdad es que hay medidas cautelares que no te ayudan, no te ayudan. Y digo, sería muy cruel y sería como absurdo decir, ay, pues ya no lo hagas, no ejerzas periodismo o no te metas con ciertos intereses. Digo, es un absurdo. Desde luego que es una absurda, Daena, y principalmente, yo recuerdo una ocasión saliendo de un evento, me encontré en la calle un compañero, reportero de la revista Proceso, y fue llegar y decirle, Jorge, ¿cómo estás? Pero lo hice por la espalda. Él se quedó petrificado. ¿Por qué? Porque dado que es un semanario de investigación y de reconocimiento nacional e internacional, o sea, sus investigaciones son muy certeras y muy puntillosas y la verdad es que sí le mueven el tapete a la estructura gubernamental de cualquier estado federal en algún momento, pues acababa de escribir un documento, acababa de presentar un reportaje, había sido publicado y ya empezaba a recibir llamadas de intimidación. Y ahorita estamos hablando de los que desafortunadamente fueron Cuatro. asesinados. Son cuatro. José Luis Gamboa en Veracruz, Ujú. Margarito Martínez en Tijuana, fotoperiodista, Lourdes Maldonado en Tijuana, quien por cierto había pedido al presidente López Obrador en 2019 su apoyo directo para que fuera protegida, y Roberto en Zitácuaro, ¿no? Claro. También, que son zonas en donde tradicionalmente, desafortunadamente, no debería llamarlo así, la violencia en contra de los periodistas ha estado muy marcada. Pero David, el abogado de Lourdes Maldonado, incluso ya declaró que teme por su vida. Ah, sí, que E dejaba el caso. incluso, no, es que o sea, muere ella y él ya no tiene a quién defender. Y él dice, Lourdes ganó el caso y tendrán sus familiares que hacerse, o sea, continuar esta situación, porque o sea, alguien de la familia tiene que hacerse cargo. Recordemos que ella gana un juicio donde por ganar ese juicio laboral, pues de alguna requisa un medio de comunicación, ¿sí? Y entonces ahora sus familiares tendrán que hacerse cargo de este medio en algún momento y el abogado dice, yo temo por mi vida, yo ya no tengo a quién defender, o sea, mi defendida ya falleció y ahora
Yo temo por mi vida y estoy buscando la manera incluso de salir del país. De eso estamos hablando, David. O sea, estamos ahorita hablando de los periodistas fallecidos, pero no hemos tocado, ni nadie ha tocado el tema de los periodistas mexicanos que por protocolo de seguridad y operativo de extracción por parte de Reporteros Sin Frontera y Artículo 19 han tenido que emigrar a otros países por su actividad. ¿Sí? O sea, yo conozco a 2 compañeros que terminaron en España. ¿Por qué? Por estar haciendo investigación del caso Florán Cassés. Y no nada más por todas las inconsistencias del montaje, sino también por toda la maraña que significó este caso, que venía desde García Luna, ¿sí? Y que bajaba a a personajes totalmente visibles de la política y también del activismo social, y terminaron siendo amenazados por su actividad, porque ellos ya empezaban a pisar callos sobre esta historia que no ha terminado de ser contada. Y ahorita Pablo Reina está sacando un libro sobre lo que ocurrió, porque él fue uno de los que fueron afectados por esa situación, pero Pablo Reina no tuvo que salir huyendo del país para cuidar su integridad física. Entonces, estamos hablando también de ese tipo de situaciones, porque estamos hablando ahorita 150 periodistas asesinados. Ahorita también Ulises Castellanos, director de Zona Cero, él comenta que dice, bueno, los señalamientos que se hacen desde la mañanera del presidente, de todo eso que se menciona en contra de la prensa fifí, que los reporteros Esa es una vendidos, violencia directa. o sea, es una violencia directa, pero él tiene... Desde la presidencia, Iván. Sí, él tiene razón en un aspecto, ¿sí? De una u otra manera, eso no tiene nada que ver con la violencia que viven los periodistas. No. Enrarece el ambiente, pero eso realmente no es factor decisivo para que los periodistas sean amenazados e incluso hasta violentados. Él comentaba algo que es muy cierto. Dame un segundo. Nada más aquí hay un detalle y a ver si Daena está de acuerdo conmigo. Es que el hecho de que desde el púlpito presidencial todas las mañanas esté señalando nombres de periodistas, claro, medios de comunicación, televisoras, personajes vinculados a lo que el presidente considera que son parte de la mafia del poder o que han trabajado como parte de la mafia del poder, es un tipo de violencia, Daena, y el Ejecutivo Federal no debería de estar señalando esto. El periodismo finalmente está ejerciendo una libertad, está tratando de dar credibilidad, está dando otro punto de vista que no necesariamente tiene que ser el oficialista. Yo no recuerdo, salvo en las buenas épocas periodistas, en buena medida que la prensa se alineara, ¿no? De ahí viene precisamente el chayote. De ahí viene precisamente esta idea donde al periodismo oficialista, al periodismo que es cortesano del poder, bueno, pues se le entrega una cantidad de dinero específica para que hable bien del gobierno. Es curioso que un gobierno de izquierda como el que encabeza el presidente López Obrador esté solicitando de alguna forma, esté señalando abiertamente a este grupo de periodistas que simplemente no le caen, o este tipo de intelectuales o personas que dan algún tipo de opinión y que no le caen bien. Aquí tenemos un problema, ¿no, Daena? Pues cuando menos tenemos una anomalía, o sea, si bien puede no representar un problema, porque pues al final está haciendo uso de esa libertad de expresión, pues obviamente tanto desde la academia como desde los medios periodísticos, bueno, una cosa es que los periodistas no tienen como la piel tan delgadita, ¿no? O sea, de entrada. Si el presidente se toma la molestia de comentar mis comentarios, pues incluso hasta me hacen un favor, ¿no? Hacen publicidad al respecto. Publicidad claro, ¿no? al medio, ¿no? Para el que trabaja. Oiga, que hable de nosotros pronto, ¿no? Que no lo hará, ¿no? Porque además somos... Bueno, depende, eso depende. Tendríamos que salir en la gustadísima sección de la mañanera. ¿Quiénes quieren las mentiras, no? O ir a desvelarnos a la mañanera para que Jesús Ramírez nos dé nuestra acreditación. Nuestra acreditación, ¿no? Temporal, ¿no? Como medio electrónico.
como medio electrónico. Sí, la verdad es que sí es inédita, obviamente inédita o inédito que el presidente se ponga como a dialogar con los reporteros, que los impugne, que diga que su información no es válida, que intente desmentirlos. Bueno, hay trabajos que dicen que no está desmintiendo a ninguno, ¿no? Que solamente los genera polémica y da sus puntos de vista, y que bueno, esos puntos de vista pueden ser como tan encontrados que no se llega a una verdad, ¿no? Y bueno, cada uno está en su posición, cada uno se aferra a esta, lo cual no está mal. Digo, es parte del juego, del debate, de la polémica pública. Hay quienes dicen, digo, voy a decir algo por lo que me pueden linchar en el medio, pero si de verdad las declaraciones de AMLO contra la prensa surtieran un efecto, entonces tendríamos nombres muy conocidos entre los asesinados, ¿no? Y no digo que los otros sean menores, o sea, no digo que las víctimas no sean valiosas, ¿no? Lo que pasa Son es que sería muy evidente ya, ¿no? Y hasta eso, No, inclusive en estos 4 compañeros fallecidos, pues el asunto ha sido muy evidente y apunta en muchos sentidos a que hay algo, o sea, el gobierno por omisión dejó de ser algo para cuidarlos. a ver, pero es pero que eso no es determinante. lo mismo, o sea, por omisión no hizo nada el reportero, por omisión no hizo nada su medio, por omisión no hizo nada el mecanismo de protección a periodistas, por omisión no hizo nada la policía, etcétera. Y la verdad es que eso no es cierto, o sea, dentro de muchos ámbitos se ha hecho como poquito a poquito, poquito a poquito, pero una vez que alguien decide que te va a matar, lo hace. O sea, Exacto. cuando tú te decides hacer algo, ya no hay manera, ¿no? Y lo que es muy triste, o sea, y verdaderamente, y ahí me parece que sí hay como la necesidad de reclamo, de cambiar estructuras de organización, de trabajo, de investigación, de todo, es el grado de impunidad. O sea, porque desde que no debería ocurrir que te asesinaran por tu trabajo, Claro, hasta el grado de impunidad que hay, me parece que se han resuelto el 1% de los casos de asesinatos de periodista en México. O sea, es nada, nada. Está en 92% la impunidad en el caso de agresiones y asesinatos hacia los periodistas. Eso es lo que se está marcando. Y yo lo que te comentaba hace un momento, o sea, con esto del comentario de Castellanos, efectivamente, lo que dice el presidente en las mañaneras no es determinante para generar una violencia hacia los periodistas y hacia los medios. Enrarece el ambiente, porque la verdadera situación, y como lo menciona Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras, en actualidad, en cualquier parte del mundo, un periodista, un reportero, es incómodo. claro. Para quien sea, es incómodo. ¿Sí? Y es incómodo para aquel que incluso te convoca para darte información, porque me estás dando ciertos datos y, a ver, oye, a mí no me cuadra. No es que ya todo está ahí, con permiso, ya me voy. Yo ya dije lo que tenía que decir. Y entonces llegó un momento en que por nuestra actividad, que es preguntar y cuestionar, pues entonces se empiezan a molestar. Se empiezan a decir hostigados. Esa es una realidad. Y por otro lado, lo que dice Dan es cierto. El que decide que te va a dar, que te va a asesinar, o por lo menos que te va a dar un susto, ¿sí? Que los hay y son los más, Sí, claro, pues es algo, lo va a hacer. este, te ponchan las llantas, te escriben Sí. mensajes, te dejan, te los dejan Sí. literalmente los mensajes ahí Ah, escritos. Digo, no es mi caso, pero conozco muchísimos, ¿no? Y a veces lo que dice el presidente en una mañanera es nada comparado con esas agresiones. sí, porque además ni siquiera sabes si Enemigo son. a su casa. Sí, o sea,
exacto, que se hayan metido a la casa de Emir mientras él se bañaba. No, pues te vulnera en todo sentido, Iván, te vulnera en todo sentido. Y te deja el mensaje así clarito, ¿no? O sea, no, el daño psicológico que eso te hace. Oigan, Oye, o sea, perdón, nada más el daño psicológico, David. Emir sale del baño, sale desnudo y se da cuenta de esa situación. Ahí el problema no es que estuviera desnudo, sino que le desnudan su razón, su sensatez, su seguridad. O sea, eso es lo que la gente luego no logra entender. Te desequilibra en la vida. ahora, este problema no es exclusivo de México. Y viene ahorita a mi recuerdo. No es exclusivo de México, pero sí hay estadísticas que marcan que en México fallecen más periodistas o son asesinados más periodistas ¿En Afganistán? que en guerra, por ejemplo. O sea, eso es una estadística terrible. Y artículo 19, por ejemplo, dentro de sus investigaciones, tiene una muy interesante que yo recomiendo que quien esté interesado en el tema, que entre y la vea, porque marca cuáles son las zonas donde más periodistas son asesinados en México. Y el Distrito Federal, realmente, bueno, la Ciudad de México se salva, pero Veracruz, por ejemplo, es un estado donde los sexenios anteriores eran asesinados. Bueno, aquí no tengo el número a la mano, pero es donde más periodistas matan en el país, donde más periodistas están exiliados, donde más son amenazados. Y la verdad es que, pues dices, ahí dónde está, bueno, si el gobierno como local no puede tomar las medidas, pues que las tome alguien más, ¿no? Que intervenga el Estado directamente o la Federación. Pero Hay más compañeros exiliados porque sí, claro. han Oye, y tenido... en todos los niveles, inclusive Lidia Cacho se tuvo que ir también de México precisamente por las amenazas, ¿no? Y después del famoso caso del gobernador de Puebla y también otro tipo de autoridades cuando se puso a investigar cuestiones en aquel libro, me recuerdan el libro, El Edén. ¿Del infierno? No, el que hablaba sobre las... Kamen Nasif claro. y Triángulo Dorado. Sí, es algo del Edén. Ahorita lo buscamos. Los infiernos del Edén, algo así, ¿no? Los demonios del Edén. Los demonios del Edén. Sí. Aquí la situación, David, y lo que dice Diana, Veracruz tiene esta estadística, porque recordemos que Javier Duarte a eso se dedicaba. Cuando le era incómodo entonces, al lugar eran incómodas las preguntas y las investigaciones que hacían los colegas en el estado allá en Veracruz, pues a eso se dedicó. Los demonios del Edén. Los demonios del Edén. Y luego esclavas del poder, que bueno, fueron estos libros que dentro de este material de investigación que estuvo realizando esta periodista, bueno, pues después simplemente tuvo que decir adiós, ¿no? Porque su vida estaba en peligro en muchos sentidos. Inclusive hoy en día, pues resulta incómoda para las autoridades correspondientes, ¿no? Y curiosamente, Lidia Cacho, las amenazas que recibe últimamente no vienen del parte de las autoridades, ¿no? Sí. Sí. Ahí ese es el problema, ¿no? Que finalmente ya no sabes ni para dónde estás recibiendo ese tipo de amenazas, dónde estás recibiendo ese tipo de cuestionamientos. Y eso, bueno, pues como dicen, ¿no? Empieza a lastimarte. Sin embargo, como les decía hace rato, a pesar de que no es un fenómeno exclusivo de México, hay algunas otras autoridades, hay algunos otros países, les pregunto si es que está dentro de su radar, que no estén preocupados por esto porque en sus países no haya ningún tipo de problemas. Digo, hay casos, por ejemplo, en Colombia, donde también se trató de dar cierta protección a los periodistas. Bueno, qué decir de países ya desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, donde también de pronto la prensa ha sido atacada en algún momento precisamente ante ciertas circunstancias en las cuales, bueno, pues el periodismo se ha pasado un poco de la raya. Ahí está el caso de la revista Charles Hebdo en Francia, ¿no? Donde de pronto, bueno, pues tocó algunos elementos de la comunidad musulmana
y estas reaccionaron de manera virulenta. ¿Alguna otra situación que ustedes consideren donde el periodismo también esté representando este tipo de problema? Porque bien lo señalábamos, ¿no? Es obvio, en una situación de periodismo de guerra, y como bien lo mencionabas, Iván, en el caso de Arturo Pérez Reverte, en este libro maravilloso que se llama Territorio Comanche, donde va narrando, ¿no? Algunos de los elementos, algunos de los cuestionamientos que el periodista de guerra, que finalmente ya sabe a qué se dedica, ya sabe cuáles son las circunstancias a las cuales se va a enfrentar, donde no necesariamente le está jugando al héroe, pero sí de alguna forma genera una némesis, genera obviamente un avatar, ¿no? Donde se va infiltrando, donde va acercándose hacia puntos, vamos a llamarlos calientes, y que finalmente lo que pretende aquí es sacar la mayor cantidad de información. Bueno, pues lo podemos encontrar hoy en día, por ejemplo, con reporteros que se lanzan hacia zonas en México, en Tepalcatepec, o inclusive periodistas que vienen de algunas cadenas que hacen este tipo de periodismo de inmersión, yo le llamaría, las cadenas, por ejemplo, Vice, México, o vienen cadenas también francesas a entrar de lleno al mundo del narcotráfico, al mundo del crimen organizado, al de la trata de personas, etcétera, etcétera. Pero ellos, David, sus agencias los respaldan en todo sentido, ¿no? Pero David, ellos utilizan aquí en México, hay una figura que es un tipo de reportero freelance a los que recurren, que son los que de alguna manera sí tienen contacto con estos grupos criminales, con personas que conocen estos grupos criminales, y el primer contacto es estamos interesados en, y entonces este personaje va y les menciona, oye, va de esto, y hay quienes sí lo aceptan y dicen, pero, o sea, no vamos a hablar de esto, no se va a grabar esto, y que no nos pregunten ni dónde estamos. Y la situación es que nosotros les vamos a decir qué grabar y en qué momento grabar. Los que incluso ha habido de agencias rusas, ahí están los comentarios de alguien que se dedica a esto de una agencia rusa, en donde pues, al ruso le dieron sus zapes, porque dice, te dijimos que no. Y dice, no, o sea, espérate, cálmana, no, o sea, dice, no, pues, que entienda que no estamos jugando. ¿Sí? Entonces, existe este tipo de periodista que es muy riesgoso, esta actividad, así como en algún momento lo fue para los periodistas irlandeses, dada la situación de conflicto con el gobierno británico, los periodistas del norte de España, porque en el norte de España está la región vasca, y entonces estaba la ETA, la parte vasca, la ETA, así como los de Barcelona. Oye, en Italia, que es la parte de Cataluña, al pendiente de la mafia italiana. Sí, exactamente. La famosa Cosa Nostra. Sí, la famosa Cosa Nostra, o nuestra casa, ¿no? Que es lo que significa en Sicilia, y que pasa directamente de la isla, pasa a la península, etcétera. O sea, sí hay lugares en donde ocurren este tipo de situaciones, pero que yo sepa, solamente en naciones en donde existen ciertos totalitarismos modernos, que ahora son populismos izquierda o derecha. No hay problema, o sea, no importa cómo los llames, Bolsonaro en Brasil, Maduro en Venezuela, Andrés Manuel en México, Donald Daniel Ortega. Sí, qué raro que hablemos de este tipo de circunstancias en América Latina, pero es que la verdad es que en América Latina es una región donde se goza de una alta impunidad, aunque en algunas circunstancias, algunos escándalos que ha destapado la prensa, pues sí, ha significado la caída de ciertos presidentes, que aquí en México nunca repercuten. El caso específico, Obrador. Sí, claro. En Obrador, o sea, políticos, presidentes, vicepresidentes, secretarios de Estado, cayeron por esa situación. Y aquí en México, quieren chispar al que recibió la lana, y la persona que realmente, pues si movió el dinero, lo movió, si no lo movió y no tenía conocimiento, o si estaba atada por ley, por regulación, estaba atada que ese dinero tiene que circular así, porque como secretaria no puede hacer nada, sigue en la cárcel. Quizá en estos días pueda estar ya gozando de libertad, pero bajo proceso todavía. Entonces,
estamos hablando de ese tipo de circunstancias, David. Es una situación súper interesante y como siempre el tiempo se nos empieza a terminar. Edaena, sin duda, no debemos tener ni silencio ni olvido. No debemos de matar la verdad, no debemos de matar al mensajero. El periodismo en México, sin duda, es una de las actividades más riesgosas en términos profesionales. ¿Tú cómo percibes rápidamente para cerrar, Edaena, cómo avanza este asunto tan delicado en nuestro país? Bueno, primero recordar que matar al mensajero no mata la verdad. Creo que la búsqueda de la verdad es algo que nos toca a todos, periodistas o no periodistas, que efectivamente es algo muy difícil, muy triste. La verdad es que personalmente me toca muchísimo el tema, a mí sí, de repente me pone como muy sensible, pues por la cantidad de gente que veo que se va, ¿no? Y que puede ser muy cercana. Y digo, hay técnicas, hay quienes hemos tratado de prepararnos, desde la redacción tratamos de protegerlos, a veces les cambiamos de nombres, o a veces se crean redes, por ejemplo, esto que ocurrió en Wikileaks, ¿no? Pues no solamente un medio publica la información, sino que lo trabajan como varios reporteros y entonces cuando sale la información o se revela información delicada, que lo hagan varios medios, eso como que de algún modo va protegiendo al periodista, al medio. Hay maneras que desgraciadamente no se ha llegado como a fórmulas, también es lamentable que finalmente la cantidad de periodistas que se matan en el país pues es un reflejo de la violencia generalizada. Si nosotros nos preguntamos cuántos taxistas son asesinados, pues vamos a encontrar que son mucho más que periodistas, ¿no? Y vamos a encontrar que también los médicos se han vuelto un sector muy vulnerable y blanco de ataques ¿de quién? Vaya, eso es como casi siempre la incógnita, ¿no? Decía una profesora, si nosotros metemos a investigar, sí vamos a encontrar quién es el Claro. responsable. No es necesario utilizar la voz pasiva y recurrir al fue asesinado, ¿no? Y evitando al autor y al culpable, porque si investigamos, sí vamos a encontrar. Pero lo cierto es que pues a veces también sabemos quién es el que mueve las drogas en la esquina de nuestra casa y no por eso revelamos quién es, ¿no? Y Exactamente, nos exactamente. metemos con esa persona. Así es. Gracias, Edaena Villavicencio. Iván Moreno, un minutito. Pues David, desafortunadamente esta que es quizá una de las profesiones más hermosas que puede desarrollar el ser humano, pues sí, aquí en nuestro país se ha convertido en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque resultamos incómodos quienes nos dedicamos a esto, en cualquiera de sus facetas, en la redacción, en el campo, al frente de un micrófono, de una cámara. Sí, es triste, pero lo que dice Dan es cierto. O sea, el que mates al mensajero no mata la verdad y también no mata a los que vienen detrás trabajando la misma información. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para aplaudirle a ningún gobierno. Estamos para señalar lo que hace un gobierno, para bien o para mal, ¿sí? Reconociendo lo que hace bien, señalando lo que hace falta por hacer y también señalando a todo aquello que está mal. Lo comentábamos al principio, David, hay tantas cosas que han ocurrido en los primeros 37, 38 días de lo que va del año en cuanto a corrupción, contradicciones, situaciones, y aún así seguimos aquí. Tan es así que aquí estamos y estamos presentes. Entonces, es triste, pero habemos quienes podremos seguir continuando desarrollando esta labor. Bueno, pues sin duda yo creo que lo que tenemos aquí, amigos, amigas, es precisamente un punto de vista de personas que como nosotros de alguna forma u otra hemos trabajado en este ámbito periodístico, en donde a pesar de que, como decía Daena, estemos de pronto atrás de un escritorio, adentro de un edificio,
o como Iván, que de pronto también tiene que salir a reportear. Yo hace mucho que no he salido a reportear como tal, pero me gusta de pronto salir a la calle y empezar a tomar la temperatura de ciertas cosas, hacer periodismo también de investigación, que no necesariamente uno tiene que ir al lugar de los hechos, pero sí uno hace revisión, uno hace investigación. Bueno, pues plantea también una forma de entender, de comprender y de analizar las circunstancias. Así es que, bueno, pues para todos aquellos periodistas que finalmente han perdido la vida por ejercer su labor, pues no nos queda más que mandar un abrazo a sus familias y un fuerte reconocimiento a las actividades que han desarrollado y, por supuesto, al resto de nuestros compañeros, decirles que sigan cuidándose. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.